a la conexión. Este, queremos, antemano, disculpar a nuestros pastores, no pudieron estar aquí. Ellos eran los oradores invitados esta noche, pero bueno, Dios siempre tiene, una palabra para darnos y seguramente esta palabra, pues, es de Dios, ¿no? Y nos va a bendecir seguramente también. Y queremos orar esta noche para que este tiempo y esta palabra nos bendiga, nos dé dirección y nos ayude a cada uno de nosotros en cada área de nuestra vida. Así que, Señor, te damos gracias esta noche por cada matrimonio que estamos hoy conectados, Dios. Sabemos que nada es una casualidad, que nada, Señor, es pues, por alguna razón. Todo tiene un plan perfecto en tu amor, en tu gracia, Señor, y en tus planes. Y te agradecemos esta noche que podemos reunirnos, Señor, y conectarnos. Y sabemos, Dios, que algo tú vas a depositar en nosotros esta noche. Y te agradecemos, Dios. Te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, y Señor. Amén. Bueno, pues queremos iniciar poniéndoles un video que será en la base de nuestra charla de esta noche. Así que si nos quieres ayudar, Beto, por favor. Gracias. Hola, soy una estudiante de medicina del 8º semestre, tengo 22 años y quiero contarte algo que me ha estado sucediendo últimamente. Yo era una persona normal. A pesar de las dificultades en las que me llegaba a encontrar, siempre podía salir porque me enseñaron a confiar en Dios. Todo iba bien. Es normal sentir miedo a veces. Yo también sentí miedo, pero siempre lo pude controlar y poner en manos de Dios. Todo comenzó en enero del 2020. El año empezó mal para el mundo en general. Yo venía de uno de mis mejores años, hablando en cuestiones de salud, el 2019. Pero el 2020 empezó mal. Mi salud empezó a deteriorarse y empecé a acudir con varios médicos que me dieron medicamentos. Al parecer todo iba mejorando, pero un día me levanté, me empecé a sentir mal, por lo que el viernes tuvieron que internarme y una enfermera me canalizó porque estaba deshidratada. Todo iba pues normal, hasta que me pasó un medicamento intravenoso, al parecer demasiado rápido, lo que me hizo experimentar por primera vez una sensación que no he podido olvidar. Todo se empezó a poner oscuro y se movía. Me empezó a faltar el aire y mi corazón se aceleró. Se puede decir que fue la primera vez en mi vida que experimenté un miedo sobre el cual no tuve control. Cuando sentí esto, empecé a desesperarme y a orar. Gracias a Dios salí bien. Pasó el tiempo y todo parecía estar mejor, pero un día recaí en la enfermedad, la cual me diagnosticaron como gastritis. Terminé el tratamiento, pero 2 días después, un dolor me despertó a la 1 de la mañana, y entonces empecé a sentir un miedo, como si fuera a morir. No lo pude controlar y terminé en urgencias. Me dieron unas pastillas para tranquilizarme, pero no quise tomarlas. Llegué a casa y me puse a platicar con mi padre y a decirle que debíamos acercarnos de nuevo a Dios. Empezamos a hacer nuestros cultos familiares y todo marchaba bien. Aquel miedo se había ido. Pasaron como 2 o 3 semanas y un sábado de noche, después de haber visto una película de acción, sentí un dolor en el pecho y todo comenzó de nuevo. Esta vez, la ansiedad ya no se quiso ir. Desde ese día empecé con ataques de pánico. Todo me molestaba: la luz, los carros, los ruidos, el celular, videos. Todo me provocaba un ataque en el cual me empezaba a faltar el aire y mi corazón latía tan rápido que tenía miedo de que muriera porque me fallara mi corazón o porque no oxigenara bien mi cuerpo.
Llevo así varios días. Gracias a Dios estoy un poco mejor, pero a veces los ataques regresan y todo me da miedo. Siento que nunca me voy a curar de mis otras enfermedades y empiezo a pensar que todo se puede complicar hasta llevarlo a la muerte. Es entonces cuando vuelvo a orar y a pedir ayuda a Dios. No sé cuándo el Señor me va a curar, pero tengo que tener fe y esperar. Escribiré esto para aquellos que están en el mismo viaje de la ansiedad, para sumar fuerzas contra este enemigo silencioso que habita en los pensamientos. Espero pueda ayudar a alguien que esté pasando algo similar y pueda encontrar salud mental con Dios, ya que cada día es una lucha. Esta noche, el título que queremos compartir con ustedes es De la ansiedad a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y quizá alguna vez has vivido o te puedes identificar con el testimonio de la chica que acabamos de escuchar, y a lo mejor ha sido en lo personal, pero también esta enfermedad o esta situación alcanza los matrimonios, y muchas veces vivimos en la oscuridad, en lo oculto, y no queremos hablar, no queremos decir nada porque no queremos que nuestra pareja se entere o que nuestra familia se entere. Pero ese problema no solamente alcanza en lo individual a la persona, sino también te puede alcanzar en tu matrimonio, destruir un matrimonio o destruir una familia. Y es muy importante que nosotros aprendamos a identificar este enemigo, esta enfermedad, esta situación. Y esta noche yo quiero darles una definición de lo que es ansiedad. Y dice que es estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extremada inseguridad. Es un enemigo silencioso, dice, que habita en los pensamientos. Es muy importante que podamos dejar claro esto. Es un enemigo que habita en los pensamientos. Preocupación y miedo intenso, excesivos continuos ante esa preocupación y miedos intensos, continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzcan taquicardias, respiraciones agitadas, sudoración y sensación de cansancio. Y juntamente con la ansiedad también viene adosada lo que es el estrés. Y el estrés también es un estado de cansancio mental. Dice, y es muy importante que nosotros aprendamos a identificar estos momentos o estas señales que podemos poder estar pasando y no saber lo que estamos viviendo y empezar a vivir una vida de esa manera, ¿no? Entonces, esta noche queremos hablar acerca de la ansiedad, ¿no? Y pasar de la ansiedad a la paz de Dios, ¿sí? Y queremos comentar con ustedes este tiempo y este espacio. Así es. Existen muchos factores. Dice que a veces luchamos con esa ansiedad. ¿Te ha pasado que decía, hago esa definición, empiezas a sudar, sudoración, ¿verdad? En la ansiedad está ligada con el miedo. Empiezas a imaginarte cosas o a pensar cosas que no están sucediendo, pero decía, es un enemigo silencioso que se mete pues en la mente. Esa es la ansiedad, empiezas a dar ideas en tu mente que puede suceder. Y a veces sucede, dice, cuando estamos en una etapa o en una situación que todo está bien,
que no hay situaciones de enfermedades, de problemas a la mejor de economía. En este tiempo que estamos ya pasando, gracias a Dios, se estuvo dando, ¿verdad? En las familias, es importante verlo en los hijos. Aquí es un estudiante de universidad, en los hijos, porque estuvimos encerrados, estuvimos en cuarentenados y, ¿verdad? Había una necesidad de platicar, pero a veces ellos querían platicar con jóvenes de su misma edad o también nosotras, los varones. Fue un tiempo muy difícil, pero que aquí dice ella buscaba la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a haber situaciones y gritos, o sea, hay un índice muy elevado de que en este tiempo que estamos ya, gracias a Dios, pasando, hubo mucha división en las familias, problemas, desempleos, divorcios. ¿Cuántos problemas se atravesaron en medio de toda esta ansiedad? ¿Por qué? Porque no supimos buscar la ayuda, no supimos buscar la dirección de Dios. Entonces, estos factores, dice, aparte de estos enemigos, hay muchos enemigos físicos que a veces tenemos también, hay enemigos espirituales y esos siempre se van a meter. El enemigo siempre va a querer, decíamos, es un enemigo silencioso que se mete en nuestra mente y quiere venir a matar y a destruir. Primero, familias completas, varón, mujer en el matrimonio, y entonces es lo que tenemos esa necesidad esta noche de compartirles de la ansiedad. Y muchas veces, como les comentaba al principio, llega a pasar que nos quedamos callados, ¿no? Estamos viviendo situaciones y nos quedamos callados porque a lo mejor implica irse a tratar médicamente o algún índice que tengas por ahí de una señal y no lo quieres hacer porque pues puede repercutir en otras situaciones económicas o en el matrimonio o con los hijos también pueden estar pasando por esos momentos. Aprender a identificar sus necesidades, sus situaciones y como padres tenemos que acercarnos a ellos, ¿no? A veces están callados, a veces están encerrados, o el esposo o la esposa, y hay que aprender a sacar todo, ponerlo sobre la mesa como matrimonio, primeramente como matrimonio, aprender a poner en la mesa lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo me estoy ¿Cómo nos sintiendo? sentimos? ¿Cómo me estoy sintiendo, no? Expresarlo con mi esposa, oye, me siento de esta forma, me siento de esta manera, ¿no? Los roces dentro de la casa me están llevando a esa situación y no caer en ese momento de depresión, de De ansiedad, de estrés angustia y de estrés, ¿no? también de miedo. O sea, el miedo Y al va muy final, ligado. exactamente, el miedo va muy ligado. Entonces, esta noche queremos hablar de ciertos principios, queremos hablar con ustedes unos principios que son importantes, que nosotros podamos adoptarlos y ponerlos en práctica para que tengamos victoria sobre esta enfermedad, sobre esta Este situación, enemigo este enemigo silencioso. silencioso que se llama ansiedad. A lo mejor no lo habíamos identificado por nombre, pero a lo mejor hay señales en tu cuerpo o en tu actitud que reflejan que estás pasando por un momento de ansiedad y no lo quieres decir porque no lo puedes identificar o porque te da temor, ¿no? Porque una de las principales características y el primer punto es miedo, ¿sí? Y Dios te dice, no tengas miedo. ¿Miedo a qué? A identificarlo, miedo a hablarlo, miedo a expresarlo, miedo a comentarlo, ¿sí? Es decir, por lo que estás pasando, ¿sí? Y seguirnos aplicando a lo que la palabra de Dios dice. Mira, y queremos darte algunos principios y algunos textos bíblicos. Si tienes oportunidad de apuntarlo, apúntalo. Entonces, el primer principio es no tengas miedo. ¿Y qué dice Salmos 23:4? ¿Sí? Dice, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Entonces, cuando pasamos por pruebas o por situaciones, tenemos que aprender a sobreponernos y a confiar en Dios. Y nuestra confianza debe estar en lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Y Él dice
Dice, Él estará a nuestro lado. Su vara y su cayado nos protegerán y nos van a cuidar. Entonces, es un principio que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Tenemos que aprender a confiar en Dios y reprender el miedo, echarlo fuera de nuestras vidas. El Salmo 34:4 dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis miedos. Cuando nosotros pasamos por esos momentos de miedo, de angustia, de desesperación, la palabra dice que tenemos que orar y poner delante de Dios todas esas cosas que nos afligen, que nos angustian, todas aquellas situaciones que están pasando por nuestro matrimonio. Pero lo importante no es que tú ores de manera solitaria, sino que junto con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, ambos puedan orar. Y platicamos en la clase pasada La la importancia de orar importancia de juntos. orar juntos y el Espíritu Santo, del cordón de tres dobleces. Porque los tres podemos hacerle resistencia, porque los dos podemos hacerle resistencia a todas aquellas cosas que el enemigo pueda poner delante de nosotros. Y la herramienta que usa el enemigo para atraparnos es poner miedo en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ubicarlo y a poder y luchar contra él con la palabra, con los principios que Dios nos ha dado. El siguiente punto que les queremos comentar dice, no inquietarnos por nada. Y para las mujercitas, ¿verdad? Que ya estuvimos estudiando el libro de Ansiosos por Nada, nos enseñó muchísimo, ¿verdad? Dice, no te inquietes por nada, pero dice Pablo, en las buenas y en las malas, cuando hay alegría y cuando hay tristeza, cuando hay conflictos. Pero dice, ¿pero por qué? O sea, no lo entendemos, ¿verdad? Pero Pablo fue un ejemplo, ¿verdad? De todo lo que vivió Pablo, y estas epístolas las escribió en la cárcel. No se inquieten por nada, dice, sino siempre den gracias a Dios y oren en todo tiempo. A veces cuando está todo bien es muy fácil y, ¿verdad? Oramos y damos gracias a Dios, pero cuando está la situación difícil, cuando estamos viviendo una circunstancia que no sabemos en qué va a terminar, qué va a pasar, pero dice, confía en Él. Es muy fácil dar gracias a Dios cuando estamos en una situación de victoria, pero cuando hay algo complicado en esas luchas, es muy difícil. Y yo te quiero leer, aquí dice Filipenses 4, 6 y 7, y dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y te decía, ¿cómo no me voy a preocupar si tengo una situación, hay una situación que estamos viviendo, y cómo no? Pero aquí Pablo, me encanta, y si quieren, les recomendamos mucho esa película, Pablo, el apóstol de Jesucristo. Mucha enseñanza, o sea, todo, cómo fue azotado, cómo fue lastimado en la cárcel, o sea, todo lo que Pablo vivió, pero aún así adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque dice, no le tapaban la boca, la cárcel, los presos fueron libres. Entonces dice, díganle a Dios lo que necesitan, la situación que estamos viviendo, digámosle a Dios en ese momento. No creo que Dios para él en ese momento no le está haciendo desconocida la situación, pero él quiere que abramos la boca. Y dice, denle gracias a Dios por todo lo que él ha hecho, por todo, en las buenas y en las malas, las circunstancias. Gracias, Dios, porque tú me vas a dar la victoria, porque esto es pasajero, dice, no es para siempre. Dice, y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará nuestros corazones y nuestra mente, ¿verdad? Lo hemos experimentado, ¿verdad? Muchísimas veces. Entonces aquí es la palabra, son las promesas que tenemos que hacer cuando vienen esos momentos de ansiedad que no sabemos qué hacer. Pero aquí está la palabra, saquemos la palabra en ese momento difícil. Y aquí está, dice, vamos a experimentar que la paz va a venir, menos ansiedad, y va a venir más paz a nuestras vidas. No inquietarnos por nada es el segundo punto de que platica Juanita.
Y esto nos lleva también a entender algo. No sé si te ha pasado que de pronto sales de tu casa y Ujú. dices, chispas, apagué la estufa, ¿no? Apagué el boiler, ¿no? Y si no lo apagué, y si hizo Se eso, queda. y si pasa aquello, ¿no? O le apagué a la máquina a la olla de presión, y te empiezas a inquietar, ¿no? O sea, lo pongo solo como un ejemplo, porque así como este ejemplo tan sencillo, Muchas cosas. el diablo pone en tu mente, ¿sí? O de pronto te empieza a doler una costilla, ¿no? O de pronto te duele algo y empiezas a cavilar cosas en tu mente que ni siquiera tienen nada que ver, ¿no? Con una realidad, ¿sí? Ahora Con con una los verdad. problemas de COVID, o sea, ya te faltaba tantito, ya no olías bien y dices chispas. O la respiración, ¿no? ¿Te pasó? O nada más a mí. Dices, ay, ¿no será que ya me contagié? Ay, no puede ser. ¿A dónde? O sea, empieza esa ansiedad, pero empezamos a clamar a Dios, empezamos a sacar la palabra, empezamos a decirle, Dios, ayúdame. Entonces viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Sí, entonces esa área donde el diablo trabaja en nuestra mente Mm. y nosotros le damos lugar a ello. Finalmente nosotros le damos ese lugar al pensar que probablemente lo que llega a mi mente pueda ser una realidad. Pero Dios nos dice, no se preocupen por nada, pero antes de eso, Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Entonces, Pablo dice, manténganse alegres, llena tu mente de esa actitud, de ese gozo del Señor, de esa paz que Dios te da. Todos los que estamos acá, estamos seguros que Dios está a nuestro lado y que somos sus hijos. Pues esa misma seguridad nos debe de llevar a tener esa paz, que Dios está con nosotros y reflejar en nuestro rostro una actitud de un hijo de Dios vencedor, alegre, gozosos, y que el miedo no nos paralice y que el miedo no haga un efecto en nosotros, ¿sí? Y que esa paz de Dios nos llene y nos fortalezca y no estar inquietos, ¿no? A veces en nuestra vida llegan esos momentos de inquietud, ¿no? ¿Y qué va a pasar con aquello? ¿Y qué va a pasar con lo otro? ¿Y qué va a pasar con aquello? Y eso ni siquiera ha llegado su tiempo y ya le estamos dando una respuesta a lo que va a pasar. Y empezamos a llenar nuestra vida de ansiedad. Nos volvemos ansiosos y muchas veces contagiamos a nuestra pareja, Exacto. contagiamos a nuestra esposa, contagiamos a nuestro esposo y le transmitimos una inseguridad, ¿no? En lugar de que le transmitamos la certeza del amor de Dios, le transmitimos miedo, ¿no? Y entonces empezamos a vivir en ese miedo. Eh, eh, El siguiente punto dice, concéntrate en todo lo que es verdad, en todo lo verdadero. ¿Y cuál es verdad? Jesucristo. Murió en esa cruz, perdonó nuestros pecados, nos dio la salvación y hay una promesa de vida eterna. Y hay muchas, muchísimas promesas para mi vida, para tu vida, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Concentrémonos en todo lo verdadero, porque a veces nos enfocamos en lo que no es verdad, en cosas que dices, ay, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué allá? No, hay una lista, es bien complicado, ¿verdad? Pero a veces, como dice, la ansiedad se mete tan fácilmente a nuestras vidas que prevalece más lo que no es verdadero. Pero dice ahí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo clame a Él, que Él me va a responder, que me va a enseñar cosas maravillosas que yo no conozco, que no tengo ni idea, que no me preocupe por lo que va a venir, porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, Él está en control de todas las situaciones. Entonces, concentrémonos en lo verdadero, en la palabra de Dios, en las promesas que están ahí y clamemos, saquemos la palabra en esos momentos de dificultad, en lo que es verdad, no en lo que no es verdad, porque a veces viene a la mente, ¿verdad? Y ya hicimos un teatro y un trauma y todo eso, y como dice Agus,
y contagiamos a los hijos, al esposo y creamos un ambiente de incertidumbre. Entonces tenemos que crear un ambiente de fe, un ambiente que dé paz. Cuando hablamos de lo que es verdadero, estamos hablando de Jesús, ¿no? Ubicamos esta palabra, Él es verdad, ¿no? Él es la verdad. Entonces debemos enfocar todo nuestro pensamiento, todo lo que nosotros somos a lo que Él dijo. Y por eso Pablo, que es una referencia, es un testimonio para nosotros de lo que él vivió estando encarcelado. Sí, como comentaba Juanita, la palabra dice que ellos cantaban alabanzas a Dios, glorificaban a Dios en medio del momento por el que estaban pasando. Seguramente era un momento para que ellos tuvieran miedo, para que ellos le dieran un lugar a un escenario de lo que iban a vivir, en su futuro, de cómo se iba a desarrollar. Mas, sin embargo, ellos no, él no se enfocó a eso, se enfocó a la verdad, a lo que él sabía, a lo que él conocía, en lo que él tenía puesta su confianza. Y como hijo de Dios, es ahí donde va a cambiar el resultado en nuestras vidas, porque podemos confiar en Dios. O sea, si nos aferramos a la vida carnal, va a ser un martirio toda nuestra vida que nos resta. Nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y mientras vivamos esta vida, tenemos que vivirla en fe, en amor, sirviendo al Señor, yendo hacia adelante, siendo propicios para lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Y dice Filipenses 4:8, dice, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Y le dice él al pueblo de Filipenses, dice a Filipos, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Filipenses 4:8, apúntalo y léelo después como más entretenimiento. Y Pablo nos dice que debemos de concentrarnos no en el problema, no en la adversidad, debemos de concentrarnos en la verdad. Ahí debe estar puesto nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, en lo que Dios hizo, en lo que Dios hizo por nosotros, envió a su Hijo y nos amó, en lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ahí tenemos que enfocar todos nuestros pensamientos y no en lo que estamos escuchando, no en lo que estamos viendo, no en lo que estamos imaginando. No es la forma como vamos a poder vencer, sino vamos a poder vencer cuando nosotros nos enfocamos a lo verdadero, dice, a lo que es honorable, a lo que es justo. Y aquí podemos también hablar de muchas veces nuestras acciones van a determinar el resultado de lo que hacemos, porque muchas veces tratamos de manera injusta a alguien. Y esa situación trae una repercusión en nosotros y hay una área en nuestra mente, pero eso no tiene nada que ver con el desánimo. Pero hay una área que tenemos que tratar. Por eso dice acá, en todo lo honorable, sé honorable, seamos honorables, seamos justos ante cualquier situación, dice, y pensemos en cosas excelentes. Es decir, llena tu mente. ¿Con qué pensamiento amaneces? ¿Con qué pensamiento sales de tu casa hacia tu trabajo? ¿Con qué pensamiento inicias el día? ¿No? Y lo platicábamos la vez pasada, decíamos, les animábamos, oren. No sé si de la práctica que tuvimos la vez pasada, ustedes estén poniendo en práctica lo que les dijimos, oren en pareja, oren en familia. Es padrísimo cuando tú te puedes levantar media hora, una hora antes de tu rutina, ¿no? Y puedes tomar la mano de tu esposa y orar por tus hijos y orar por tu esposa y tu esposa ora por ti y oran juntos por sus planes, por sus proyectos, por sus sueños,
por todo lo que ustedes están anhelando. Es padrísimo poder iniciar tu día de esa manera. Y cuando termine tu día, de la misma manera, toma la mano de tu esposa, abrázala y entra en una comunión con Dios. Piensa en lo excelente, en lo honorable, lo que es digno de alabanza, como dice aquí la palabra. El siguiente punto dice, no te preocupes por nada, Él te ayudará, Él nos va a ayudar. Nos ha ayudado, ¿verdad? Hemos clamado a Él en momentos de dificultad, hemos enfrentado pruebas, desafíos, circunstancias que a veces decimos, no, ya de esta, quién sabe, ay Dios. La fe disminuye, la fe, ¿verdad? Se hace muy chiquitita, pero cuando oramos y clamamos y pedimos ayuda, ayúdame porque necesito que me ayudes. Necesitamos, por eso siempre les decimos a las mujeres, pongan siempre la petición de oración. No es necesario que nos especifiquen y nos den detalles, porque en la unidad de la oración hay victoria. En la unidad de la oración, cuando papá y mamá estamos orando por los hijos, hay victoria. Cuando estamos en una situación que no sabemos qué hacer, Dios nos da la dirección, hay victoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Él. Dice, no me preocupes, Señor, aquí están mis cargas, te las entrego, Dios. Acuérdense que ya hablamos de que el yugo de Dios es mejor que el nuestro. Nosotros nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, pero no nos preocupemos porque Él nos va a ayudar. Y dice Mateo 6:34, Jesús dice que no debemos preocuparnos por cosas del futuro. Preocuparnos por cosas del futuro, por el mañana. Dice, no, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes. Por hoy. Para hoy. ¿Por qué? El mañana no sabemos. A veces, ¿verdad? Oramos y, bueno, los que ya tenemos hijas jóvenes, hijos jóvenes, ¿verdad? Queremos ver, oramos por esas doncellas, por esos sacerdotes, porque dices, ay, que, ¿verdad? Como suegras, ¿verdad? Queremos que les vaya bien, ¿verdad? Queremos verlos allá casados, Señor, en el altar, pero oramos por esos hijos y por esas hijas. Dices, a ver, ahí había me acordé mucho de, en el tema que estuvimos, cuando estaba de ansiosos por nada, dice, ay, ¿será que le va a tocar buena esposa? A los hijos, ¿verdad? Nos ayudan en casa y será que a lo mejor se pasa a la nuera y lo pone hasta lavar ropa y no quiero ver. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? O sea, sucede, o sea, te estás preocupando por el futuro que todavía no viene. Y era la nuera. Y era la nuera. No vio, ¿verdad? O sea, y no preocupemos, oremos por ellos, ¿verdad? Que Dios tiene los tiempos y Dios tiene a la persona idónea para tu hijo, para tu hija. Entonces, hay cosas tan sencillas que nos podemos preocupar. Pero dice aquí en Hebreos 4:16, te lo quiero leer, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, porque allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Lo has necesitado, lo hemos necesitado muchísimas veces, ¿verdad? Pero llega esa gracia cuando más la necesitamos. Llega ese ungüento a nuestras vidas y las cosas cambian. ¿Por qué? Porque obra Él en nuestras vidas, porque Él llega en el momento oportuno, en el que más estamos necesitando. Entonces, entreguemos nuestras preocupaciones, varón, mujer, platiquemos. Somos esposos, ayuda idónea, Dios en nosotros. ¿Y quién más? Tu mejor consejera es tu esposa. Nuestro mejor consejero es nuestro esposo. Quiero comentar, agregar un poquito más a este tema. Dice, no te preocupes, Él te ayudará. Porque llega a suceder, a mí en alguna ocasión me llegaba a pasar, ¿no? Que de pronto son la 1, las 2 de la mañana, ¿no? Las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, y no te puedes dormir, ¿no? Porque traes en la mente
cargadas o cosas que quieres solucionar con el pensar solamente. Y a eso se refiere Mateo 6:34. Dice, no te preocupes por el mañana, aprende a tener la confianza en Dios. Si ya estás pasando o estás tratando de resolver algo que tiene solución, se va a solucionar. Pero si no tiene solución, no se va a solucionar. Pero aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a dormir reposadamente y quietamente en el Señor, porque Él tiene cuidado y misericordia de nosotros. Él cuida nuestros sueños. ¿Sí? Él nos va a ayudar. Y queremos la solución ahorita, ¿no? Pero me encanta lo que dice Hebreos, que acaba de leer, Juanita 4:16, en la última parte dice, encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dios va a llegar en el momento oportuno. Dios tiene los tiempos. Él llega en el momento adecuado. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque si no confiamos, y a depender exactamente, a confiar y a depender de Dios, porque muchas veces le queremos dar una respuesta o una solución a las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, con nuestros consejos, con nuestros pensamientos, y eso no va a funcionar, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dado consejos? No lo hagas así, hazlo allá. Y no, ¿qué hacemos? Lo hacemos así, ¿no? Y no salen las cosas. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de nosotros mismos. No dependemos de Dios, no le damos el lugar a Dios. Y es sorprendente porque no estamos hablando de la gente que no conoce a Dios. Estamos hablando de la gente de la iglesia, de la que es parte de la iglesia. Y eso tiene que ver con nuestro matrimonio, porque muchas veces eso nos lleva a un conflicto matrimonial. O sea, en la casa no hay esa paz. ¿Por qué? Porque lo que me pasa a mí me cambia el carácter, mi estado de ánimo, estoy irritante, estoy intolerante, por todo grito, por todo levanto la voz, por todo maltrato, por todo aviento las cosas. Y eso no es normal, eso no es normal. Necesitamos ayuda, aprendamos a depender de Dios y a buscar la ayuda, el oportuno socorro, como dice la palabra. Aprendamos a buscar el oportuno socorro. Él no va a venir si nosotros no oramos, si no clamamos, si no nos ponemos a cuenta, si no le pedimos perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, por lo que hicimos, por lo que hemos hecho. Y todo eso son áreas que el diablo utiliza para poderse meter a través de la ansiedad, a través del estrés, ¿no? Muchas veces decimos, es que tú no sabes cómo me fue en el trabajo, por eso ya vengo acá, tú no sabes al jefe que tengo, tú no sabes lo que estoy pasando, tú no sabes lo que debemos. ¿Sabes qué? Si no lo sabes es porque no se lo cuentas. Si no lo sabes porque no lo platicas con tu esposa, con tu esposo. Si no lo sabes es porque no están en oración juntos. Porque si ella lo supiera o yo lo supiera, estamos en una misma, en unidad, en una misma sintonía, confiando en Dios. Confiemos en Dios, Él nos va a ayudar. Y confiar en Dios no es decir, ah, sí, confío en ti, Señor. No, es depender de Él. Es aprender a cambiar nuestros hábitos. Es aprender a cambiar nuestras decisiones, a tomar mejores decisiones confiando en Él, confiando en el consejo que Él nos da. Cambia tus pensamientos y confía en Dios. Ya dijiste un poco. Cambiar el chip, dejarle a Dios que Él abre camino, nos da la llave, nos compartían el domingo para abrir la puerta que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Ahí está la llave. Cambiemos nuestros pensamientos porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y que no sea la voluntad de Dios. Que no confiamos en Dios, que confiamos en nuestras propias fuerzas. Y entonces pareciera que cuando eso sucede, la batalla la vamos peleando solitos. No la va peleando Él. Él se hace a un lado. ¿Por qué? Porque es un caballero. Dios no llega a donde no le invita. Dios no está donde no le clamamos. Entonces, tenemos que cambiar esos pensamientos. Ya Agus estuvo diciendo un poco de cómo es cambiar esos pensamientos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con la palabra de Dios, que es la que nos enseña, nos va a redarguir, nos va a instruir en justicia, en todo tiempo.
y va a venir el resplandor de Dios a nosotros y van a cambiar las cosas. Lo hemos experimentado, ¿verdad? Muchísimas veces. Dios toma el control cuando le decimos, ahí está Dios, te entrego mi vida. Tú tienes mis finanzas están en tus manos. Yo pienso que también los varones, sacerdotes, por eso oramos por los varones cada día, porque son esos sacerdotes que Dios puso en cada hogar, que haya provisión, que donde ellos toquen puertas les sean abiertas, que donde ellos hablen delante de los hombres hayan gracia. Oramos por esos hombres, por esos varones de Dios y por nosotras, que nos dé sabiduría para tratarles, como dice Agus, cuando los días son complicados en el trabajo, que no sabemos cómo le fue. Entonces, que seamos esa ayuda idónea, esas mujeres sabias, entendidas, y sea ese matrimonio que Dios quiere, ¿verdad? Cambia tus pensamientos, confía en Dios. Dios. Ese es el otro punto. Cambia tus pensamientos. Y si cambiamos nuestros pensamientos, aprendemos a confiar en Dios. Y si cambiamos a depender de Dios, y si cambiamos nuestros pensamientos, aprendemos a seguir el consejo basado en la palabra de Dios. Como les comentaba, ¿cuántas veces nos dan un consejo? Pero como no lo consideramos bueno o como el que queremos escuchar, lo desechamos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que vamos a seguir chocando con la misma piedra, con la misma pared, porque no hemos aprendido a cambiar. Un cambio de dirección te va a llevar a un lugar diferente. Pero si no cambias de dirección, vas a ir al mismo problema. Pero si estás dispuesto a confiar en Dios, Dios se va a encargar de ti. Dios se va a encargar de tu familia. ¿Sí? Y pusimos aquí unos ejemplos. Cuando Dios le habló a Abraham, y Abraham confió en Dios. Y obedeció. Y obedeció y confió en Dios. Y tuvo la bendición. Cuando el pueblo de Dios iba, ¿sí? hacia el desierto y en el mar, se encuentran con el mar y veían un mar donde no podían pasar. Dios los llevó, los puso ahí. Ellos dependieron de Dios, no cambiaron el camino y cruzaron ese mar. ¿Sí? Cuando Jesús le dice, quiten la piedra, estaba Lázaro muerto. Ellos obedecieron, no creían que lo que iba a suceder, pero confiaron en Dios y pusieron en Dios su confianza y cambiaron las cosas. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Si cambiamos nuestros pensamientos, vamos a también aprender a cambiar el resultado de las cosas. Si aprendemos a confiar en Dios, Él hará todo lo que sea necesario para que nosotros recibamos esa bendición. Acuérdate, importante, cuando venga la ansiedad, detén esos pensamientos negativos. En el nombre de Jesús se van. Que venga la paz de Dios. Menos ansiedad y más paz. De la ansiedad a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Lo hemos experimentado, ¿verdad? A mí, desde que yo conocí la palabra, desde el principio, ese versículo, clama a mí y yo te responderé. Y con momentos de dificultad he clamado y he sacado la palabra y algo pasa, dice la alabanza. No sé qué sucede, cosas cambian, pero viene la paz de Dios. Cosas suceden cuando clamo a Dios. Y queremos terminar este tiempo agradeciéndoles y dándoles el último versículo, si lo quieren apuntar. Está en Primera de Pedro 5:7. ¿Sí? Ténganlo ahí presente, tengámoslo escrito en nuestro corazón. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sí? Porque Él cuida de ustedes. Yo les quiero decir esto, eso es una verdad. Eso es un principio y funciona. Él cuida de nosotros. Él conoce, Él nos conoce, Él conoce nuestro nombre, conoce nuestro ADN, Él conoce nuestros cabellos, Él conoce quiénes somos y Él cuida de nosotros. Así que aprendamos a depender de Dios, a confiar en Dios y echar fuera de nuestras vidas todo argumento que el diablo quiera poner en nuestra mente, todo miedo que el diablo quiera poner en nuestra mente. Y quiero terminar orando esta noche. Si quieres tomar la mano de tu esposa, de tu esposo, ahí donde estás. Y quiero que oremos para que si estás pasando, si te has identificado con esto, ¿no?
No lo hagas ahorita, pero comprométete con Dios ahí. Los micrófonos están apagados, nadie te va a escuchar, pero comprométete delante de Dios a confiar en Dios, a depender de Él. No confíes en tus propias decisiones, Sí. confía en Dios. No confíes en tu sabiduría, confía en Dios y Dios hará. Él se encargará. Pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor. Así es, Señor. Y ponemos en tus manos cualquier situación, Así Señor, es, que Padre. por la que estemos pasando, Así Señor, es, Señor. en nuestra familia, en nuestro matrimonio, Señor. Si nuestro matrimonio se ha llenado de violencia, de adversidades, de estrés, de ansiedad, Señor, esta noche te pedimos perdón. Así es, Padre. Ayúdanos Sí, a Señor. aprender a confiar en ti y Sí, nos Señor. comprometemos, Ayúdanos, Señor, Espíritu a Santo, confiar en a ti. confiar en ti. Espíritu Santo, Entregar ven todo, Ven Señor, esta a ti. noche y Así, Señor. ayúdanos. Te entregamos nuestro Las cargas, matrimonio, sí, Señor, te te entregamos nuestra todo. familia, nuestros hijos, Así es, Padre. en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Gracias, porque sabemos que no estamos Así solos. es, Señor. Gracias por cada promesa que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor. Así es, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Pues, amada familia, muchas gracias. Queremos bendecirles. A ver, a quién por ahí no hemos saludado, que no hemos visto. A ver, por aquí. Está Estelita. Hola, buenas noches. Alfred y Estela. Alfredo y Estela. Pues buenas noches. Si quieren abrir sus micrófonos, si Y quieren. su cámara también, Y su para que cámara los para saludarnos y veamos. despedirnos. Agradecerles que han tomado un tiempo para estar aquí en esa reunión. Pues muchas gracias. Pues, Edgar y Leti, por ahí los vemos. Ajá. Está ahí Nati y Artemio, ya los vimos. Muy Ahí bien, están. buenas noches. Juan Carlos. Juan Carlos de Jesús. Claudia. Pues bueno, familia, pues muchas gracias por conectarse. Acuérdense, como siempre les animamos, compartan ese link con algún familiar, con un amigo. Esperemos que el próximo mes Propia conexión. estén los pastores para bendecirnos con una palabra. Pues muy bien. Pueden saludar, adelante. Gracias, Agus. Buenas noches. Gracias. Una palabra muy edificante. Gracias. Agus y Juanita. Gracias a hasta Dios. luego. Gracias a Dios. Si nos saludan, queremos escuchar sus saludos. Acuérdense que somos visuales, pero aunque sea de lequitos, un saludito a nadie le hace mal. Sí, qué bueno ver a Benito, Laura, a Héctor, Gaby, no, pues a todos. Y Alfonso y Miriam, qué Luis, bueno también. saludarlos desde Tlaxcala. Desde Tlaxcala. Qué bonito. Claro, muy bien. Un abrazo hasta allá. Gracias, igualmente. Bueno. Bendiciones a todos. Angie, buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Vale, buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Adiós. Gracias. Bye.